buenos días. Estamos aquí nuevamente viernes en el espacio Cuéntame un libro. Y esta mañana yo estoy muy agradecida con Dios por la vida de Nayeli Salazar, que nos acompaña. Y ella nos va a hablar de un libro, pero este es un libro especial. Es un libro que no lo tenemos en la librería, sino que es parte de una biblioteca que tenemos a la entrada de este espacio. Y en esa biblioteca varias personas nos han donado libros. Yo estoy trayendo ahí toda mi biblioteca personal. Y Nayeli, tú leíste este libro. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alma, muy bien, muy contenta de estar aquí en el Centro de Consejería, Semillas de Esperanza, en la librería, en este lugar tan hermoso que Dios habita y está también aquí. Y entonces entraste ahí a la biblioteca y viste el título de este libro que se llama La lucha espiritual. Sí, bueno, entré porque me platicaste que había esa zona de libros. Entonces dije, ay, pues voy a ver la zona de libros para leer aquí en la librería. Entonces encuentro este libro de la lucha espiritual y me llamó mucho la atención porque en mi vida cristiana, en mi conversión, cuando yo conocí al Señor, yo me acuerdo que me llamó muchísimo la atención cuando dice Colosenses 1:13 que Él nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y eso se me hace algo maravilloso porque lo he vivido. O sea, he visto esos dos reinos. Y los he palpado y he visto el gran daño y la destrucción por un lado, y por el otro la verdad, la vida eterna, la vida abundante. Entonces dije, sí es cierto, este libro es cierto porque hay una lucha en esta vida, hay una lucha, hay dos reinos, lo queramos o no lo queramos, ¿no? Y entonces aparte de eso, lo abrí así al azar y hay un capítulo que se llama La victoria que tenemos en Cristo. No, pues ya con eso dije, no, yo lo voy a leer, porque ese libro, ese capítulo, que bueno, luego lo voy a comentar, es el capítulo de la luz del Evangelio, ¿no? La victoria. O sea, ya no nos va a importar que si hay un reino de oscuridad, porque ahora ya estamos en el reino de la luz admirable. Entonces eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Fíjate que ahorita que estabas comentando esto, Nayeli, me recordaba un libro que también se llama El poder de la oración intercesora. Y ahí por primera vez entendí, ese libro lo leí hace casi 35 años, pero hablaba del pacto del creyente. O sea, esa parte que ahorita decías, ¿no? Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que solamente, ¿verdad?, a través del Evangelio puede ocurrir a través de oración intercesora el pacto del creyente. Yo me quedé y dije, wow, o sea, es cierto, habló Juan capítulo 3, Nicodemo habla de un nuevo nacimiento y el poder llegar ahora a estar en el reino de la luz a través del Evangelio solamente ocurre a través de un nuevo nacimiento. Exactamente. Y este libro aparte me encantó porque trata un tema que yo me acuerdo mucho de Sergio, mi esposo, con este versículo, que el reino de los cielos sufre cada vez mayor violencia y solo los valientes logran arrebatarlo. Es un versículo que dice que él cuando era joven y se le quedó muy grabado. Y entonces dije, es cierto. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, el engaño, la violencia, y la palabra de Dios es más Jesús, investigué, cuando menos 38 veces habla de Satanás en su vida, ¿no? En su ministerio que tuvo, y cómo se acaban endemoniados, cómo vemos que realmente Satanás tiene un poder y tiene un reino. Este libro también habla de que es un falsificador, de que él quiere ser como Dios, ¿verdad? Ahí empezó todo. Habla que precisamente el pecado, la raíz del pecado es no someterte a la autoridad de Dios, que es lo que le pasó a él, ¿no? Yo soy independiente, yo quiero ser como él. Entonces está muy interesante porque solamente son 4 capítulos que hablan del reino de las tinieblas. Todo lo demás que tiene el libro es maravilloso porque habla del reino de la luz, del reino de Dios, del Evangelio, de la armadura. Pero dice que si estamos en una guerra, debemos saber que estamos en una guerra, porque
el mundo está en guerra y nadie se da cuenta, sino es a partir de que llega Cristo y nos redime con su sangre preciosa, ¿verdad? Eso fue la obra que hizo Cristo, rescatarnos de ese reino. Cuando estaba en su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y estamos en ese reino hoy. Entonces, cuando yo vi eso de que el reino de los cielos sufre violencia, dije, es cierto. Por ejemplo, yo como madre siento esa violencia queriendo atacar a mi familia, a mis hijos. Lo veo y digo, claro que es cierto, y estamos en un engaño. Y me acordé porque también en el libro dice que pues los valientes son los que logran, ¿verdad?, arrebatarlo. Y me acordé mucho yo de mi mamá, porque yo me acuerdo que cuando tenía aproximadamente 22 años, empecé a querer fumar. Entonces pues yo ya llegaba, tenía mi cuarto aparte, y pues bueno, yo ya era una pues graduada, yo ya era una adulta, y yo podía hacer con mi vida lo que yo quisiera. Entonces llegaba de trabajar y me subía y prendía un cigarro, y mi mamá, a pesar de que fueran las 11 de la noche, porque llegaba muy tarde, yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿ya estás fumando? Y entonces, aunque estuviera lloviendo, haciendo un frillazo, ella se levantaba y se mojaba y me hacía que pagara ese cigarro. Y entonces esa es la violencia, ¿no? Porque no es una violencia, como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Eso es estar bajo la autoridad de Dios, y como padres sabemos que esa es la violencia que debemos ejercer hacia nuestros hijos, instruirlos en la disciplina del Señor, o sea, no dejarlos, ¿no? Y esa es la violencia en la que el Señor nos llama. No estemos así con los brazos cruzados. Hay una guerra y se está ganando esta guerra por Satanás. Y aparte, bueno, sabemos que no nomás es Satanás, ¿verdad? Aparte tenemos otros enemigos, que es la carne, nuestra misma carne, y el mundo. Y el mundo está ahora sí que muy puesto, y el Señor también nos llama a ser soldados, ¿no? Entonces, pues Pablo le decía a Timoteo, ¿no? O sea, lucha como soldado. Un soldado no se está quejando, no está diciendo es que está haciendo frío, es que no me escuchan, no me entienden. Un soldado va por el objetivo, ¿no?, al que se le llamó. Entonces, este libro, bueno, está increíble. Es algo práctico que puede... Ah, sí, porque es algo práctico. De hecho, aquí atrás, ahorita que dices, Alma, porque dice aquí en el prólogo, dice, es una lectura de enseñanzas prácticas sobre un tema importante para todos los cristianos. O sea, es algo muy práctico porque lo veo, por ejemplo, identificado ahora con el tema del engaño, por ejemplo, la cultura de las drogas, la ideología de género, y hay un autor, un personaje que me gusta mucho, que él dice que es la generación de idiotas. Estamos en una generación de idiotas. ¿Por qué? Porque no le dice con el ánimo de ofender, sino idiota en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Que es gente analfabeta, sin instrucción, incapaz. Y entonces nos llama generación de idiotas. Y yo digo, es cierto, podemos ser una generación de idiotas porque nos estamos dejando engañar. Entonces por eso es que decimos, el reino de los cielos está sufriendo violencia y tenemos que ser valientes y esforzarnos y sacar adelante la verdad que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Pues del engaño, de la esclavitud, de la trampa de Satanás. Yo veo que te apasiona ese tema, y yo creo que, amigos, esa es la pasión que debemos de tener cada uno de nosotros. Cada día, como dices tú, vemos la situación de la ideología de género, vemos drogas, vemos situaciones de narcotráfico, la violencia en las escuelas, en las casas, en cada lugar que pisamos. Hay situaciones que dices, esto no es bíblico, esto no tiene que ver. No nos instruimos en la palabra, cuando la palabra nos da, y el libro me imagino que lleva eso, ¿no? Anclarnos en la palabra de Dios y vivir con una pasión para
pelear la batalla por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestras familias, por nuestras iglesias, y a veces estamos dormidos, ¿verdad? Exacto, ya me acordé como dice Timoteo, lucha, pelea la buena batalla, lucha como soldado. Sí. O sea, a eso estamos llamando, no a dormirnos en nuestros laureles, ¿no? El otro día me acordé porque Carla también comentó este versículo que, ay, qué cierto es, dice que la noche está avanzada y el día se acerca. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Es cierto, estamos viendo en realidad que la noche está avanzada. ¿Qué más podemos esperar que pase para despertarnos, ¿no? También dice la palabra, despiértate tú que duermes. Como cristianos estamos dormidos y ese es el plano que también habla el libro, es el plano del engaño donde Satanás trabaja. Los incrédulos que han sido cegados por él mismo para que no les resplandezca el evangelio, los que ya son creyentes pero que están viviendo realmente una vida ligera en la carne, y realmente la lucha, esta lucha espiritual está en el cristiano que desea vivir para el Señor, que muestra un rechazo a las cosas impías, y ahí es donde está la lucha, porque Satanás no lucha ni contra los incrédulos ni contra los cristianos que están dormidos. La lucha es realmente, por eso dice la palabra, que somos luminares, que somos la sal del mundo, la luz, que tenemos que compartir la gran comisión, y Él nos da sobre todo mucha seguridad, que dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque a Satanás también dice la palabra que le ha sido dado, que es el príncipe de la potestad del aire. Del aire significa que solamente aquí en la tierra. Él tiene sí tiene potestad. Y lo vemos en el libro que sí tiene poder para hacer cosas horribles, ¿no? Por eso mucha gente vive engañada, vive en el oscurantismo, en el espiritismo, cosas ocultas, y creen que ahí está la solución. Cuando dice la palabra, yo vine a robar, a matar, a destruir, y yo tengo gente cercana que practica esas cosas y veo como cada vez ya le robó su familia, ya le robó el trabajo, o sea, al rato va a estar tirado. Y es otra cosa que habla el libro, dice que con Satanás no debemos, que como Dios nos llama a conocer quién es Él. Por eso nos dice, por eso varias veces en la Biblia dice, Él es Satanás, es un ladrón. Y además, lo que el Señor nos llama, es decir, aquí en el libro se habla de cuando el profeta Eliseo le da al rey, creo que era Joás, unas saetas para que le pegue a la tierra y así puedan destruir a Israel. Entonces dice que el rey Joás, pues desconociendo a su enemigo, pues así muy levemente le pegó a la tierra. Y Eliseo se enoja y le dice, si tú hubieras pegado con más fuerza, se hubiera destruido nuestro enemigo que era Siria. Dice, pero como estás así, entonces dice, es que no conocemos realmente que al enemigo lo tenemos que derrotar. Ya está derrotado en la cruz del Calvario, pero debemos saberlo, y el Señor nos ha dado esas armas para decir, no dejes ni una puerta abierta. O sea, eso se refiere, no des concesiones. Sí, todos pasamos luchas en nuestras relaciones, en nuestra forma de vida, nuestros hábitos, quizá adicciones. Pero el Señor dice, no dejes puertas abiertas, todo destrúyelo. ¿Por qué? Porque otra vez se levantan las fortalezas del enemigo. Qué cuidadosos debemos de ser, ¿no? De instruirnos, de orar, de confiar, de tomar las armas espirituales que el Señor nos ha otorgado. Y esto que decía, ¿no? Es un pequeño remanente, yo creo que sería como una invitación, no una idea, decirle al que nos escucha que se instruya, que sea parte de ese grupo que está despertando y que quiera prepararse a decir, como intercesor, a cerrar esas puertas que a veces dejamos, no pasa nada, no ocurre, ¿verdad? Pero va entrando, ¿verdad? Y carcome nuestra vida y la vida de las personas que amamos. Exactamente, revístete de Cristo, ¿no? O sea, empodérate con el poder que Él nos ha dado, ¿no? Sí. Y el
que Él nos ha redimido y nos ha sacado de este mundo de tinieblas. ¿Hay algo más que te llamó específicamente la atención del libro? Sí, algo que me impactó, bueno, se los voy a leer así rápidamente, solamente un parrafito, y es en la página 85, que fue lo que les dije, que habla de la victoria de Cristo. Y por eso es que dije, voy a leer este libro, porque lo que debemos hacer es pues poner nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador y nuestro Señor. Y habla precisamente del señorío. Por eso es que cuando dice el hábito de Satanás, el engaño, son estas tres áreas, ¿no? Los incrédulos, los que sí han creído, pero están en la carne, dormidos en su inmadurez, y los que realmente están fortalecidos en el Señor. Y este segundo plano, estos que han sido salvos, pero no se han sometido al señorío de Cristo. Entonces esto nos llama realmente a saber que el señorío de Cristo es someternos a la autoridad de Él, a lo que Él llama permanecer en Él, ¿no? A decir, como dice su palabra, el que realmente me ama, pues permanece en mí. ¿Y qué sucede? Que llegamos al conocimiento de Cristo, de la verdad, pero no permanecemos. No permanecemos, ¿por qué? Porque llega el engañador y se lleva lo que ya había sembrado el Señor en nosotros, ¿no? Y entonces este capítulo 5 me llamó mucho la atención porque dice, bueno, no lo voy a leer para el obvio de obviar tiempos, pero dice que todas las victorias que tenemos en nuestra vida encuentran su sustento en la cruz del Calvario. Todo lo que con lo que estamos luchando, el Señor ya lo ha derrotado. O sea, esas son las buenas noticias, que creamos que realmente nuestra vida está resuelta en el Señor Jesucristo, porque cuando Él empezó su ministerio, lo primero que leyó de las Escrituras fue que el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. O sea, el Señor nos saca otra vez de ese reino de las tinieblas a su luz admirable y nos da esa libertad. Y aquí me gustó mucho el versículo que hacen referencia, porque los que estamos en Cristo somos ex, ¿verdad? Okay. Me acuerdo mucho también de una amiga que dice, es que la iglesia de Cristo está llena de ex, ex esto, ex. Sí, sí. Y entonces aquí lo dice Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, Pablo dijo que antes algunos éramos afeminados, ladrones, desfalcadores, asesinos, adúlteros, pero ya no lo somos. Entonces eso es Cristo. Él es el que nos ha libertado y nos ha sacado de este mundo en el que vivíamos, de pecado y de oscuridad, y nos ha llevado a su luz admirable. Entonces dice, trata de encontrar a alguien que ha vivido lo mismo que tú y vas a ver cuál fue la raíz, la victoria de Cristo. Cristo es el que nos da ese poder y autoridad para rechazar al enemigo y al pecado. Y como dices, ¿no? Yo creo que varios están luchando a lo mejor con adicciones, situaciones matrimoniales, problemas relacionales, problemas en tu iglesia. ¿Y dónde está la raíz? Pues la raíz tiene, ¿no?, todo esto, ¿no? Un enemigo que quiere vernos derrotados, un enemigo que ya dices no tiene sentido orar, no veo que pase nada. Va a suceder, sí, porque ya lo dijiste, la victoria está en la cruz del Calvario. Ya está la victoria, tengo que creer que va a suceder, porque Dios lo ha hecho. Yo tengo que hacer mi parte, revestirme de la armadura, ir a los pies de Cristo, poner esto y no permitir concesiones. También es algo muy importante, ¿no? Sí. Una vida sin concesiones, una vida en donde realmente vamos a poner, yo no participo de estas cosas, yo no participo de las tinieblas, yo no participo de conversaciones que no edifican, son tantas, pero exacto, el Espíritu Santo está activo cuando yo despierto a hacerlo a la manera de Cristo, ¿no? Exacto, y esa es la valentía que necesitamos para arrebatar el reino, ¿no? Yo no participo, yo no, porque estamos viendo, está sufriendo violencia,
sino de amor, de dominio propio, ¿no? Entonces, y ahorita que mencionabas eso, Alma, también este libro habla de las actividades de Satanás, y una de ellas es precisamente tentarnos, otra es acusarnos, otra es, fíjate qué increíble, está buenísimo la verdad el libro, lástima que ya no lo imprime, pero bueno, pueden venir a leerlo, ¿no, Alma? Así como es. Y entre esas cosas que él hace, aparte de la rebelión, provocar que nos rebelemos igual que él, otra de las cosas que hace es, como es un falsificador y quiere ser como Dios, pues él también tiene un reino, tiene un trono y tiene sus huestes, sus ángeles caídos. Así como Dios tiene sus ángeles, él tiene sus ángeles caídos y sus demonios. Jamás va a poder ser como Dios. Dios no tiene rival alguno, pero él, y sabe que está derrotado además, pero él quiere, él odia, nos odia. O sea, por eso dice, no hay concesiones. Alguna vez mi mamá me preguntó, oye, ¿tú crees que Satanás se puede arrepentir? Y dije, no, ya está. Ya está sentenciado. Ya está sentenciado. No, por eso no le tengas ninguna concesión. Conoce a tu enemigo, dice aquí. Y entonces lo que dice el libro que me gustó mucho también es que esos demonios tienen territorios y son, por ejemplo, hay demonios de aflicción, demonios de enfermedad, por eso dice la palabra que Jesús sacaba endemoniados. Había gente afligida por los demonios. Entonces, muchas de las, también a lo que nos lleva este libro es de que despertemos y sepamos en qué territorio estamos pisando y que estamos capacitados en Cristo Jesús para vivir ese reino y ser esos soldados de Cristo. Bueno, ya lo quiero leer. Si este libro nos lo donaron, yo no lo he leído otros, ¿verdad?, relacionados como Rompiendo las Cadenas o El Poder de la Oración Intercesora, pero realmente tenemos que estar capacitados, porque lo decíamos hace un momento antes de iniciar esta conversación, todos los días hay una guerra espiritual, todos los días. Sí. Y tenemos que estar alertas, ¿verdad? ¿Cómo le voy a contestar a mi esposo cuando él me habló fuerte o yo le hablé fuerte y que tengo que romper? O sea, inmediatamente, ¿cómo? Haciendo las cosas, perdón, lo dije mal, porque empieza, hay una situación, le damos cabida al enemigo. ¿Cómo lo enfrento cuando se presenta una situación de tentación de cualquiera? Cada quien tenemos diferentes ámbitos, ¿verdad?, en donde podemos caer. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer con mi hijo? Como dices tú, ay, no quiero problemas, mejor no digo nada, ¿verdad? No quiero ahorita conflictuar. No, me tengo que conflictuar, porque tengo que levantar una bandera que honra a Cristo en esta casa, y aquí no voy a permitir esto. Exacto. Mira, gracias a eso yo no tengo la adicción del cigarro. Claro, ¿verdad? Tu mamá pudo decir, estoy cansada, exacto, que haga lo que quiera, sí, que no importa. Sí. No, gracias a Dios que fue valiente y dijo, yo tengo que meter en cintura esta chiquilla. Exacto, sí. Eso es una gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Sobre todo, todos los que amamos al Señor, pues queremos que nuestros hijos, nuestras familias honren al Señor, que vivan vidas, vidas que le traigan realmente gloria a Dios, porque sabemos que es el único camino, no hay otro camino, y eso implica un gran esfuerzo, mucha valentía y un gran esfuerzo. Sí. ¿Hay algo más, Nayeli, que te llamó la atención que de todo esto que leíste, que quisieras? Ajá, bueno, sí, algo con lo que me identifiqué y que yo no había sabido, una experiencia que al leerlo dije, yo ya tuve esa experiencia y no lo sabía. Bueno, ya cuando empieza, por decir la parte bonita del libro, que es la victoria que tenemos en Cristo, la esperanza y todo, por ejemplo, aquí en el índice, les voy a decir, son 14 capítulos. Sí. De esos 14 capítulos, hasta el cuarto habla de Satanás, ¿no? El engaño, quién es Satanás, las actividades de Satanás y la falsificación de Satanás, ¿no? Que hasta tiene, también son 3, ¿no? La bestia, el falso profeta y el anticristo, ¿no? O sea, él quiere ser como Dios, ¿no? Y entonces, pero a partir de ahí, del capítulo 5 hasta el 14,
habla, fíjense qué cosas tan hermosas, la victoria de Cristo. Ahí rompe precisamente la parte de las tinieblas y llega la victoria de Cristo. Y luego dice el ministerio de la iglesia. No, es que bueno, no terminaríamos, ¿verdad? Pero la iglesia, lo importante que somos, somos Cristo viviendo en nosotros, ¿no? Fluyendo con el Espíritu, en campo de batalla de la mente, fuertes en el Señor, calzados con el Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Si se dan cuenta, realmente empieza ahora lo que es la armadura de Dios. Nos revestimos, ¿no? Desde toda la armadura de Cristo, del Evangelio, de la coraza de justicia, calzados de la verdad, del yelmo de la salvación. Y ahí habla, por ejemplo, del yelmo, que es el casco, pues dice, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Pensamos como Cristo, tenemos la capacidad, porque todas las cosas nos han sido dadas. Entonces, pero lo que más me llamó la atención, que les iba a comentar esta experiencia, que yo dije, ay, yo realmente nunca le había dado esa importancia tan hermosa que tiene la oración. Y aquí este libro me llevó a ver qué tan alejada estaba de Dios en ese sentido de la oración, porque dice que realmente cuando nosotros oramos debemos entrar realmente en el Espíritu, y el versículo que da para la oración dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense bien en esto, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios mismo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque ya la oración es del Espíritu Santo con el Padre. Entonces, dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces yo me acordé cuando leí esto, dije, Señor, muchas veces yo no tenía ese cuidado de verme a mí misma a través de quién o ante quién iba a presentar para orar. Y yo llegaba y nomás pedía y a veces mis buenos días, Señor. Entonces, y nomás eran peticiones, y eran problemas, y Señor, ayúdame y dale esto. Y entonces aquí yo recordé cuando también leyendo la Biblia, algo que me llamó mucho la atención de Pablo, y que está en Efesios y en Corintios. Pablo, cuando se refiere a ellos con el gozo, él dice que oraba por ellos para que conocieran al Dios Santo, para que crecieran en el conocimiento de Él, para que vivieran dando frutos dignos del Señor, para que crecieran en inteligencia emocional. Eso oraba Pablo, porque Pablo veía que la raíz de todo mal, de todo pecado, de toda situación, era la falta de sumisión a Dios. Entonces dije, así debemos orar. Y entonces una vez estaba llorando por una persona que amo muchísimo, muy cercana a mí. Y estaba orando y de repente empecé así como, pero me acordé cuando lo estaba leyendo, empecé a gemir y a sollozar, o sea, algo que dije, Señor, yo no sabía que... Y cuando terminé la oración, dije, ay, ¿qué pasó? Dije, yo no sabía que la quería tanto, o no sabía que estaba tan preocupada. Y entonces leo esto y dijo, wow, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu estaba hablando con el Padre, ¿verdad? Y eso me animó muchísimo a tomarle realmente una seriedad a la oración. Y dice también que cuando oremos, empecemos también a entrar en el Espíritu, ¿no? Con alabanza, con adoración, porque por la alabanza por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también dice que la adoración es por lo que Él es,
Porque a veces hay cosas en nuestra vida que podemos decir, no, pues ¿por qué te voy a alabar, Señor? Si mira cómo esto y el otro, ¿no? Ajá. Y dice, esa es la fidelidad del Espíritu hacia el Padre, ¿no? Yo te alabo por lo que eres. Reconociéndole. Y como oró Jesús, ¿verdad? También por nosotros y como oraba Pablo, ¿no? Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, me gustó mucho también esto, y con eso cierra, para mí cerró con broche de oro, porque esta área de mi vida de la oración estaba muy hambrienta, muy seca, ¿no? Y dije, qué hermoso, Señor, que tú nos enseñas a orar, ¿verdad? Y orar es eso, entrar en su presencia, reconocerle su soberanía, reconocer su voluntad, buena, agradable, perfecta, y saber que Él hará. O sea, orar así, no hágase tu voluntad, pero si oramos por una persona es eso, que te conozca, que entregue su vida, que sepa que Cristo es su Señor, su Salvador, que se arrepienta, que pueda ver, posicionarnos realmente en la vida tan hermosa que tenemos, abundante, tenemos una vida abundante en Cristo. Podríamos decir que este libro te abre como un nuevo panorama para relacionarte con Dios, con la oración y la manera en que ahora puedes enfrentar la lucha espiritual. Muchísimo. Sé la autoridad que ahora tengo en Cristo, pero en Cristo sé que soy un canal, ¿verdad? Porque también nos advierte eso, que no pensemos que la oración es un método, realmente es un canal y Dios es soberano y Dios decide, ahora sí y vas a obtener esto. No, es realmente una forma de acercarnos a Dios con súplicas, con ruego, con alabanzas, pero saber que Él es el soberano y sobre todo su voluntad buena, agradable y perfecta. Y cuando oramos así también nuestro corazón descansa, ¿no? Porque estamos alineados con la voluntad del Padre. Sí. Estamos seguros que lo que va a ocurrir ya está en sus manos y va a ser lo mejor. Exactamente. Nos da paz. Sí. Nos da mucha paz. Nos da mucha paz y nos recuerda que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que lo que tenemos que hacer es creerle, ¿verdad? Y vivir realmente ese reino en el que estamos. Y otra de las cosas de la oración que wow, o sea, dije, yo tampoco sabía esto. Puede decir, ay, qué vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, algunos somos neófitos, ¿no? En ciertas áreas, ¿no? De la palabra, en esta área de la oración. Te voy a ser sincera, yo la intercesión, pues yo decía, hay que orar por interceder. Pues oye, vamos a orar, ¿verdad? Claro, la creía que oraba, pues digo, por esta persona que yo amo, y estaba intercediendo por ella, pero realmente le decía, vamos a orar por Siria, por China, por... Ay, está muy lejos, o sea, no. Y entonces aquí, el autor también nos trae, Ezequiel, dice que Dios dijo, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. O sea, está hablando aquí de la intercesión, que realmente Él le da un gran valor al ministerio de la intercesión, y es el que muchas veces, el que es en secreto, el que no se ve, y fíjate, dice Dios, pero no hay un solo intercesor. Impresionante. Ahorita que decías eso, Nayeli, a mí me movió desde muy joven en la intercesión. He ido aprendiendo en el camino y seguiré aprendiendo. A veces es una lucha también en la carne, ¿verdad? Porque requiere estar en ese tiempo, ¿verdad? Delante del Señor, por gente que no vas a conocer, situaciones y circunstancias que a veces son muy ajenas a ti, pero que cuando intercedes, y algo que movió mi corazón fue que hay un versículo que dice que hay copas que se están llenando con las oraciones de los santos. Ay, sí. Y
que a veces solo falta como una oración para que sean derramadas sobre la tierra. Y cuando yo vi eso, digo, a lo mejor es solo mi oración, ¿verdad? Que faltaba para, no sé cómo ocurre eso, son cosas espirituales, el Señor lo sabe, pero cuando uno ve las respuestas y ocurre algo así, dices, wow, Señor, me dejaste, ¿verdad? Que ocurrió un milagro en alguien, que volvemos a lo mismo, a lo mejor no lo conoces o circunstancias, pero cuando además son personas cercanas como nuestros hijos y de sus corazones rendidos, que has orado por ellos, ay, sí, dices, qué maravilla. o cuando otros oran por ti también, ¿no? Que sabes que alguien estuvo apoyándote, haciendo ese vallado por tu familia, por los que amas. Es maravilloso la oración, ahora lo puedo decir, ahora sí, sinceramente es maravillosa, porque aparte me acuerdo de esta experiencia donde pude estar en el Espíritu orando por ella, y ahora que lo dices, la veo está en el Señor, está en Cristo, su vida está rendida, pudo ser libre de todas las cadenas, y digo, wow, Señor, qué maravilla. Y aparte sentí que Él me dijo, y me va a amar más que tú, te lo prometo. Y yo la veo y digo, ay, Señor, no creas que me dan celos, me da gusto que te ame mucho más que yo. Bueno, esa es una oración que yo hago con mucho que digo, Señor, que esta persona te ame más que yo, que te sirva más que yo, ¿verdad? Porque sí, pues eso es lo que queremos, si amamos al Rey, Señor, que más gente te adore, ¿verdad? Sí. Que sean vasos de honra para tu gloria. Exacto. Entonces, pues yo te veo tan entusiasmada, tan animada, que seguro van a venir muchos a leer este libro. Sí, pero pues, ¿qué más? Bueno, para dos cosas también hermosas que habla aquí de la oración, también puso como ejemplo a Moisés, que cuando Dios se enojó tanto con el pueblo porque bajó y vio que tenían al becerro de oro, que Moisés le dijo, Señor, pues entonces, si vas a hacer algo contra ellos, les dijo, si no los perdonas, Señor, borra mi nombre del libro que has escrito. Y Dios perdonó a Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué perdonó Dios a Israel? Por este intercesor. Porque vio en Moisés algunos rasgos que lo hacían semejante a él. O sea, ese Cristo, ¿no? Sacrificado, dando su vida por los demás. ¿Quieres? Yo muero, Señor, pero que ellos no se pierdan. Y habla también de Pablo, que lo mismo le dijo al Señor cuando veía que el pueblo no le respondía. Dice, a su pueblo vino y su pueblo no lo reconoció. Pablo les decía, yo prefiero ser anatema con tal de que ustedes reconozcan al Señor. Y entonces el Señor se agrada de ese vallado, y lo que ve a Cristo. Entonces, redime por los que estamos orando, porque el que está elevando la petición es Cristo. Realmente nosotros no podemos sentir eso, porque dice, alguno moriría, quizá, ¿verdad? Por alguien bueno, pero realmente cuando estamos orando en el Espíritu, podemos morir realmente por la humanidad, sí, porque es Cristo el que está orando. Y por eso Dios lo hace, porque ve a Cristo en nuestro corazón. Es el Espíritu el que está orando. Entonces, bueno, yo me quedé maravillada con la oración y dije, ay, Señor, perdóname por todo este tiempo que no le di, que no buscaba esos momentos de intimidad en oración, ¿no? Y aparte dice, la oración puede ser también todo el día, o sea, estar con comunión con Él, orando en todo momento, ¿no? Orar sin cesar. Pues qué motivación tan grande, ¿no? El poder darnos cuenta que podemos entrar a un tema que para muchos puede ser difícil, ¿verdad? Y decir, yo no quiero leer un libro de la luz espiritual, pero es al revés, tú nos has movido nuestro corazón a prepararnos, a sentir ese aliento que viene de Dios, el saber que las cosas van a llegar, la lucha espiritual, la guerra espiritual, los problemas, pero que podemos estar tomados de la mano del Señor, revestidos de la armadura que Él nos otorga, de hacer las cosas con ese gozo de saber, Señor, ahora sí estoy preparada, ahora sí puedo enfrentar las situaciones que llegan, aunque no queramos, amigos, van a llegar. Qué mejor hacerlo en los términos y con la instrucción divina que el Señor nos otorga. Así es. Pues
Muchísimas gracias, Nayeli, de verdad ha sido un gusto estar aquí juntas en este espacio. Y bueno, los invitamos a que vengan a la librería Semillas de Esperanza, a que vengan a la biblioteca, que venga a tomar usted un café, un té, a tomar agua y estar junto con nosotros en este lugar, aprendiendo más del Señor, disfrutando de lo que Él tiene para nuestras vidas a través de sana lectura y de instrucción, a través de la santa palabra de Dios. Muchísimas gracias, gracias Nayeli. Gracias a Dios. Gusto que estés aquí y bueno, pues nos vemos el próximo viernes en esta sección de Cuéntame un libro. Gracias.